Ya, buena. Buena, buena, buena. Em, Espero que se encuentren muy bien. Ojalá que lo esté tratando bien el fin de semestre. Está, está muy duro por lo menos para mí. Pero nada, pues esta es la última auxiliar del curso. Principalmente se va a enfocar en lo que es inducción. Y pucha, quedó que la parte de ondas un poco fuera. No sé si va a entrar en el examen, no lo tengo muy claro. Pero esa parte del curso no vamos a tener un auxiliar como para eso. Y es una lata porque, por lo menos a mi parecer, era la parte más entretenida. Pero será, po. Así que vamos con el AUX. Compartir pantalla. A modo de resumen, a modo de lo que ya han visto, o lo que vamos a necesitar para este auxiliar, son principalmente dos cosas. Eh, Ahí está. La primera es que, como bien vieron en clases, ahora, o como bien sabíamos antes de Ampere, eh, una corriente genera un campo magnético que rota en la dirección en su sentido, pero con la ley de inducción de Faraday sabemos que este mismo campo, y de hecho dentro del mismo circuito, va a generar una autoinducción que va a generar un campo contrario, va a generar una corriente contraria a la circulación de la corriente original. Eso se conoce como una autoinductancia. Y para, para circuitos, por ejemplo, circuitos cercanos, no sé, se tiene un circuito acá, un circuito acá. Supongamos que hay una corriente acá circulando en sentido antihorario. Este circuito va a generar un campo magnético que va a atravesar esta superficie del campo del circuito, le vamos a llamar 1, circuito 2. El campo que va a generar sería entrando a la hoja. El campo que va a generar eh, va a generar una corriente, pero contraria a la corriente de antes. De hecho, un compañero suyo subió un video muy bueno explicando este fenómeno. Y es básicamente para que la... ¿Aló? Ah, no. Es básicamente para que la conservación de energía se mantenga. Si ocurriera el fenómeno contrario, es decir, la corriente siguiera la misma circulación que la corriente original, esto haría que el campo magnético ya dentro, esta corriente generaría un campo magnético aditivo al campo magnético que ya estaba acá, ¿cierto? Entonces generaría un nuevo campo magnético entrando de nuevo. Y este campo magnético a su vez generaría otro tipo de corriente circulando acá. Y esto sería aditivo, aditivo, aditivo. Y al final tendría una corriente infinita y una inestabilidad que, bueno, que no ocurre como en la vida real o en la práctica. De hecho, este fenómeno, como casi todo en electromagnetismo, fue descubierto por Faraday, fue estudiado, fue testeado y tiene un origen puramente experimental. Entonces, es bien, y era bien notorio esta unión como entre la electricidad y lo que es el magnetismo y que tanto los campos magnéticos producen una corriente y también un campo magnético variable y esta misma corriente produce otros campos magnéticos variables también, pero todo dentro del límite no estacionario.
Y eso más que nada. Cabe recalcar también que si teníamos el mismo caso de antes, dos circuitos, y si teníamos una corriente circulando por acá, un flujo iba a atravesar a este circuito de acá, el circuito 1, el circuito 2. Y este flujo iba a ser proporcional a la corriente que hubiera estado corriendo acá, ¿cierto? Y el flujo que 2 implica 1, como la corriente es proporcional al flujo que está atravesando el circuito 1, podemos multiplicar a la corriente por una constante de proporcionalidad. Es lo mismo que decir, mientras más corriente el flujo va a ser más intenso. Y se da que esta constante o este coeficiente de inducción mutua que se llama, entre dos circuitos, para el caso contrario, sería así. Esta corriente va a generar un campo magnético, va a atravesar este circuito 1 y este circuito 1 a su vez se va a generar una corriente en sentido inverso, va a generar un campo que está contrarrestando el circuito que está entrando y también va a penetrar esta área del circuito 2. No es la misma corriente, no me acuerdo si era... eh, sí, así. La corriente que circula en uno y la corriente que circula en dos. Pero se tiene que para estos casos y los coeficientes de inducción mutua son iguales. Eso tiene un desarrollo matemático, eh, igual no es tan directo, pero se puede probar. No lo vamos a hacer, lo vamos a asumir, pero se puede probar. Y eso más que nada, estas herramientas tenemos para afrontar la auxiliar de hoy. Coeficientes de inducción mutua como tal, y, y flujo de campo magnético atravesando circuitos, superficies de circuito, y eso vamos a ver. Ya. Em, ¿Alguna duda? Bueno. Em, mm, mm, Espérenme un poco. Entonces partamos con el uno. El- Nos dice que una espira rectangular de lados A y B giran en torno a una de sus aristas con velocidad angular, ahí me faltó la velocidad angular, pero la velocidad angular era, ahí, la velocidad angular era W. Esta arista de largo B cuenta con una resistencia R, como se ilustra en la figura, y además considere que en el espacio hay un campo magnético uniforme en la dirección X tongo. Y nos piden calcular la FEM y la corriente inducida sobre la espiral.
Entonces, de la geometría del problema, nos podemos dar cuenta que, bueno, el eje Y está apuntando para allá, el eje Z para arriba, entonces el eje X va a tener que apuntar saliendo de la pantalla para que sea un sistema de coordenadas consistente. Recuerden que siempre, para el caso de coordenadas cartesianas, el producto cruz entre X y tongo debe ser Z tongo. Y vamos a considerar que en T0 la superficie está en el plano X, en el plano YZ. O sea, eh, mirándolo desde arriba, ay, sería menos X tongo, sería X tongo. Esta es la parte de arriba de la espira. No sé si se logra apreciar. Estamos mirándolo desde arriba. ¿Se entiende el dibujo? Ya, buenísimo. Si no, me paran nomás. Y el movimiento de esta espira, como se está moviendo con una velocidad angular W, va como la sección transversal, más o menos, va a formar un ángulo teta, pero que en realidad va a formar un ángulo teta, pero teta lo podemos escribir como WT, que es la definición del ángulo que recorre porque se está moviendo con una velocidad angular W, ¿cierto? Y con una velocidad angular W constante. Y haciendo eso, notamos que la normal al plano en todo momento va a ser este vector unitario, que tiene un ángulo también teta con respecto al eje Y, si hace la proyección. Y si descomponemos ese ángulo, ese vector, nos pueden apreciar que el vector normal menos seno de X tongo, porque apunta, o sea, la parte izquierda está apuntando hacia menos seno de X tongo, la proyección horizontal, más coseno en Y tongo. ¿Se entendió eso? Ya. Em, perfecto, perfecto. Y eso implica que como se está moviendo y el campo magnético solamente está entrando en X tongo, el flujo magnético dentro de la espira está cambiando, está variando con respecto al tiempo.
Van a haber veces en el que el vector normal va a estar de lleno en la espira, en la superficie de la espira. Van a haber veces que va a estar un poquito, después otro cachito más, después de nuevo otro cachito más, después de nuevo dentro. Va a haber una variación, es un flujo variable dentro atravesando el campo. Si nos vamos de lleno a calcular el flujo, V por ds. ¿Qué es ds? El vector normal de la superficie por el diferencial de superficie, que sería simplemente dx de y. Entonces descomponemos el producto punto y el vector normal tenía componentes en x y en y, pero por el producto punto solo sobrevive el vector en x, la proyección en x. Y nos queda que el flujo es igual a esta cantidad, atravesando la espira. El AB es por el área de la espira rectangular. Y de la definición que teníamos de la fuerza electromotriz, o FEM, si esto lo derivamos, nos va a botar un W, la derivada del seno, el coseno, y por el menos nos queda que eh, WTI. Y la corriente inducida dentro eh, E sería el análogo a la caída de tensión del circuito, y esto sería análogo a R por I, por ley de Ohm. Entonces la corriente inducida no es más que VAB y listo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Los dos primeros igual son bien cortitos. El tercero es más interesante. ¿Qué cosa? ¿Qué específicamente, qué cosa del final? ¿Esto? Porque el S definía la integral cerrada de todo el flujo, tenía un circuito, o sea, tenía una resistencia. La integral cerrada de todo el campo eléctrico para campos no conservativos. Si tú integras con respecto a todo el campo, te va a dar una diferencia potencial acá, ¿cierto? Porque hay carga moviéndose, hay flujo de corriente. Y como en este caso, en el circuito solo hay una resistencia, y por Kirchhoff, en un circuito en serie, tiene que haber como
el voltaje tiene que ser igual a, en un circuito en serie, los voltajes tienen que ser igual en todo momento. El voltaje de acá tiene que ser igual al voltaje entre estos dos puntos también. Y por eso B es igual a, por eso B es igual a RI y E es igual a B. En el caso siempre de un circuito con una resistencia nomás. ¿No vieron esta relación en clase? Uf. No, pero es bien típica y va dependiendo del circuito, de hecho. Em, Va dependiendo del circuito. Esto, de hecho, esta relación también cambia si tenemos un condensador acá, porque van a haber distintas caídas de tensión entre los puntos. Le podemos agregar más cosas, le podemos agregar una inductancia y la ecuación va a seguir cambiando, pero al final debe ser una ecuación conservativa en la que las diferencias de tensión se mantengan a lo largo de todo el circuito. Entonces, y se traduce en una ecuación diferencial, de hecho. Pero para el caso simple es simplemente esto, que sería B menos RI igual cero. Como solo hay una resistencia, también la FEM debe ser igual al voltaje. Ya, pues, ahí. Vamos con la 2. Considere dos espiras circulares coplanares y concéntricas de radio A y B, respectivamente, tal que A es mucho menor que B. Por la espira interior de radio A fluye una corriente IT y nos piden encontrar la fuerza electromotriz inducida sobre la otra espira. Entonces, ¿qué se tiene? De una espira de radio B. El dibujo no hace mucha alusión a eso, pero se tiene esta condición. Y mm, ¿cómo meter papeles? Eh, Va en sentido antihorario, supongamos que para allá. Y em, por Biot-Savart, em, no, despapelé. Ya, sí. Hay una corriente I en la espira de radio A. Y vamos a suponer que hay una corriente IB en la espira acá. O sea, en la corriente inducida gracias al campo que va a generar la corriente en el radio. Nos vamos a dar una corriente cualquiera. Va a tener una corriente B. Y esto es definición de Biot-Savart o Black Sabbath.
en la que si tomamos desde el origen como el centro de de las espiras, como son coplanares, podemos tomar a R como cero y R como BR. Estamos calculando el campo en el centro de la espira. Y em, y el diferencial. Y ahora simplemente producto punto e integral. Va, producto cruz integral. Entonces, como hay un menos, sale el menos por la corriente que nos vimos circulando por la espira de radio B, la grande, y la integral cerrada. Y acá un diagrama para recordar los productos puntos. Por ejemplo, en cilíndricas, en esféricas también se puede hacer lo mismo. Ahí están. Supongamos que son perpendiculares. Y siempre cuando el producto cruce en esta dirección, es menos. O sea, va a arrojar un menos. Y para el otro lado, un más. Lo pueden verificar haciendo con las coordenadas y haciendo el producto de las manos, o sea, el producto cruz con las manos, con la mano derecha. Y, y ahí van a tener lo mismo, pero es como un esquema para recordar. Y esta integración es muy directa, entonces según esto, em, oh no, espera, tengo un problema con un signo. Eh, tengo un problema con un signo. Ah, no, porque la corriente está circulando por acá, ¿cierto? Como la corriente está, nos dimos que la corriente original estaba circulando en I, era I, que en la espira de radio A está circulando en sentido antihorario, por lo que la corriente en B va a tener que estar circulando en sentido horario. Y eso es menos teta tongo. ¿Se entendió eso? Y este menos me arroja un menos, y este menos de acá también me arroja un menos, y esto queda positivo. ¿Se entendió ese cambio? Yo lo había fallado ahí con un signo. ¿Se entendió el cambio? Ya, bueno, bueno.
Y e integrar. Barra home Z, 2B, Z tango. El 2pi se simplifica en el 2pi y nos queda esta expresión. Para el centro de la espira. Entonces ahora si calculamos el flujo, entonces flujo que atraviesa de radio A provocado por la espira grande sería simplemente esto. Pero notemos que acá igual solo calculamos el campo magnético que produce la corriente en la espira grande, en el centro, pero para solamente el centro, para un punto en particular. Y, y la espira, o sea, después lo vamos a aproximar a un punto pequeño, pero a priori, si la espira no fuera, no tuviera un tamaño tan despreciable en comparación con la espira de radio B, uno no puede llegar a integrar y asumir que el campo, por ejemplo, es uniforme. Ahora sí lo vamos a hacer, pero tengan ojo igual cuando, eh, cuando tengamos como objetos o circuitos que su tamaño no es despreciable como con respecto a otros circuitos como para calcular este tipo de cosas. Pero, como somos físicos, podemos asumir que B es mucho mayor que A. Entonces, por ejemplo, esta va a ser la espira y puede ser, no sé, po, si la espira no hubiera sido de tamaño despreciable, en volar acá hubiera tenido este módulo del campo magnético atravesando, en volado hubiera estado acá, en volado hubiera incrementado con, no sé, otra variable. Pero como va a ser tan chica, vamos a suponer que es uniforme. Las pequeñas diferencias entre las líneas de campo van a ser despreciables. Ay, no, al revés. Entonces tomamos lo que teníamos antes. Y esto viene ahí la integración de la superficie. Sacamos el campo, porque asumimos que es uniforme. Quedan 2B. Y espera, voy a tomar otra página.
¿Qué era lo que teníamos? Era B para A, aproximadamente mu 0, la superficie de la espira, partido en 2B, por la corriente que nos dimos. Y si se acuerdan de la expresión que habíamos dicho antes, habíamos asumido que el flujo iba a ser igual a una constante de proporcionalidad por la corriente. Mientras más corriente tenga, más flujo voy a tener. Y los coeficientes de inducción mutua, como son iguales, de esta ecuación podemos reconocer que este es el coeficiente de inducción mutua entre ambos circuitos. Entonces ahora al revés, el flujo que atraviesa B e I era la corriente circulando en la espira de radio A. Entonces tenemos el flujo y la Fm inducida en la espira de radio B sería menos la derivada con respecto al tiempo de esto, pero eso es directo y así nos queda. Y eso era, solamente eso. Dudas, consultas. Sí, sí. El cuarto es un poquito más complicado. El 3 es un poquito más conceptual. Pero a priori sí, son bien piola. Ya les voy a presentar el tercer ejercicio para que después lo desarrollemos al tiro. Y que no sé si alcance a desarrollar el cuarto, no sé si completo, pero igual lo vamos a intentar. Entonces presentamos esto y nos damos unos 5 minutos de descanso. Ya, pues. Entonces se tiene que la figura 2 muestra un circuito basado en alambres sin resistencia, dos resistores R1 y R2 y dos voltímetros. Un solenoide herméticamente enrollado de radio R produce un campo magnético dentro de sí mismo que entra al plano del circuito con una magnitud BT, o sea, B paréntesis T, que crece con el tiempo. Los voltímetros muestran el valor de la integral de línea de E a través de un camino que pasa a través de estos, desde el más en el terminal hacia el menos. ¿Qué voltaje es mostrado por cada voltímetro? Asuma que cada voltímetro extrae una cantidad despreciable de corriente. Entonces la gran idea es que ustedes se enfrentan a este circuito, visto como desde el lado, está este solenoide gigante y acá está dispuesto como
el circuito. Se conectan acá. B2. Uy, me quedo feo. Y B1. Es lo mismo que conectar primero el voltímetro, si tengo uno, lo conecto a la izquierda o lo conecto a la derecha. Y por definición o por lo que nosotros sabemos, de los campos eléctricos eh, conservativos, uno sí puede establecer una diferencia potencial entre dos puntos. No va a importar el camino que tomemos. Vamos a tener uno acá, uno acá. Por definición, los campos electrostáticos, los campos conservativos, su integral de línea no va a cambiar. Va a ser siempre el mismo. Uno puede establecer una diferencia de potencial entre ambas partes. Pero cuando estamos con campos variables, esta noción la perdemos y ya no es posible definir como una diferencia potencial universal porque el camino ahora sí va a depender de que, de dónde coloquemos o de dónde midamos esta caída de tensión. Démonos un descanso de 5 minutos. A las 5 o 7 volvemos.
Volvemos. Y hemos quedado en esto. Y bueno, como habíamos dicho antes, vamos a conectar se va a tener este circuito. Y la diferencia va a radicar entre que vamos a conectar un voltímetro por la izquierda, que sería el voltímetro 1, y el voltímetro por la derecha, y el V2. Y a priori, para el sistema en general, se va a tener que el campo magnético variable solamente es no nulo por dentro del solenoide, porque como bien recuerdan, el campo que genera un solenoide solamente es no nulo cuando es dentro de él. Se concentra todo el campo al interior de este. Y el flujo a través del circuito va a ser eh, por ley. Va. Y esto va a provocar un flujo que va a atravesar el circuito. Y por ley de Faraday-Lenz va a ser así. Eso a priori. Entonces vamos a ir por casos. Voltímetro 1. Eh, para el caso del voltímetro 1 vamos a hacer primero dos cosas. Vamos a escoger dos caminos diferentes. Que va a ser... va a ser acá. Este lo vamos a llevar al punto B. Y punto A. Entonces primero vamos a escoger el camino cerrado B1 hacia B1, después hacia A, después hacia R1 y después hacia B. Noten que en este camino que escogimos, que es este, no encerramos eh, el flujo magnético que está atravesando. Por lo tanto, acá no hay flujo magnético eh, penetrando la superficie que nos dimos. Por lo que simplemente la integral de línea del campo eléctrico a lo largo del circuito B1 en B va a ser igual a la caída de tensión de acá menos la corriente que pasa. Esta ecuación la vamos a guardar. 1. Y es nula porque simplemente no cierra el flujo, tal como dije antes. Ahora tomemos otro camino. Tomemos este camino.
El camino tomamos B1 hacia B1 hacia A y hacia B1. Por lo tanto, esta integral cambia. Porque ahora sí cerramos el flujo que está. Ahora sí hay un flujo atravesando el circuito. Sí, igual a la caída de voltaje, a la resistencia 2, y todo eso sería igual a la FEM. A la FEM que se está originando. Y acá el signo cambia porque la corriente está, en ese caso, en este caso, eh, espérate. En este caso, la corriente está yéndose allá. En ese caso, la corriente está yéndose allá. No, no. Ah, sí, 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 sí. Mm, o no. No, nada que ver. Está yéndose allá. Está girando. Y en un lado va a ser contrario y en el otro lado va a estar en el mismo sentido que el camino de integración que nos tomamos. Esta relación la vamos a llamar 2 y podemos sumar a ambas ecuaciones. Más bien podemos restarlas mejor. Entonces va a implicar, se van a ir los B1 y si factorizamos, aquí esta expresión, y la corriente que pasa va a ser igual a esta cantidad, que la vamos a llamar 3. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos a 3. Tenemos que la corriente iba a ser igual a la FEM. Y se tenía por ley de Faraday-Lenz. Pero esto es igual a, como es un campo uniforme, o sea, un campo variable, pero uniforme en el espacio, el flujo simplemente del área, el área de la cara del solenoide, que sería pi r cuadrado, por bt.
por lo que la corriente se termina transformando en esta expresión. Y antes teníamos esta ecuación para el caso del primer camino, pero ya despejamos la corriente, por lo que tomando la ecuación 1, y bueno, esto es despejar, y notamos que el módulo, nos interesa el módulo, el valor, el signo va a depender de dónde tomemos o cambiar los lados, pero lo que interesa es el módulo. Y el módulo va a ser r cuadrado de punto t más R2. Eso es para el caso del voltímetro 1. Esto es el valor, este es el valor absoluto de lo que va a marcar el voltímetro 1. Si lo tomo, o si tomamos, si medimos por la izquierda. Para el caso del voltímetro 2, la cosa va a ser distinta. El procedimiento va a ser análogo. Va a estar acá. El punto E. B2. Y de nuevo, si tomamos esta integral, si tomamos ese camino, acá me faltó. Por lo que la integral cerrada del campo eléctrico simplemente B2, no es B2, y eso es cero, no se produce FEM. Y si ahora tomamos este camino que sí engloba el campo, el flujo magnético variable, la vamos a llamar 4, se va a tener la misma ecuación análoga antes, que va a ser B2, C2I, vale. Procedemos de manera distinta, va de manera igual, 5 menos 4, y la FEM ya la habíamos calculado antes,
Era simplemente esto. Entonces, porque medio chico. Despejando de ahí. Y si esto lo insertamos en la ecuación 4, vamos a agarrar otra hoja. Que ahí lo pueden ver. Nos queda B2 menos esta expresión multiplicada por R2. Entonces podemos despejar el módulo de 2. ¿Cómo? Y esto no es igual al módulo que presentaba B1. Por lo tanto, ambos voltímetros marcan cosas distintas. Al caso del voltímetro 1, recuerden que esto, la única diferencia era que acá había un R1. Entonces, esto es una demostración de que ahora los caminos que tomemos o por dónde vayamos a medir diferencias de potenciales, o en verdad ya no podemos, ya con esto perdemos la noción como de una diferencia potencial como universal o una diferencia potencial que podamos medir entre dos puntos A y B, porque básicamente no tiene sentido. Vamos a medir distintas cosas dependiendo de dónde midamos, tanto por acá o tomamos este camino independiente. Pero entre los puntos del circuito A y B no se puede tener una diferencia potencial como fija o clara. Y va a depender de en qué lado, si medimos por la derecha o medimos por la izquierda. Y eso, está por este ejercicio. Y voy a ver si alcanzo a hacer la P4. ¿Hay dudas con esto? Porque no. Ah, ahí está. Eh, por ejemplo, en este, o sea, la corriente va a estar circulando para acá o independientemente, va a estar circulando para acá. Ah, no, no, calma. La corriente va a estar circulando por acá, pero el camino de integración que nos tomamos va de acá, 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 acá y acá. Es contrario al camino de integración. Por eso un menos R1. En verdad esto se puede demostrar con integrando las ecuaciones de Maxwell y ahí uno llega a o sea, Kirchhoff,
Kirchhoff, de hecho, su origen es integrando las ecuaciones de Maxwell, usando leyes de Gauss, porque ahí hay rotones metidos y todo eso. Pero es básicamente porque el camino de integración es contrario al camino que tomamos. Y para este caso era para allá. Y el sentido casi coincide. ¿Ahí se entendió? Bueno, acá. Y de hecho eso igual sería un buen ejercicio que, o sea, si están interesados, obvio. No sé si lo hicieron en clases, pero traten de, eh, al integrar Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, uno puede llegar a las ecuaciones de Kirchhoff. Y va a depender, obvio, del tipo de circuito en el que estén hablando, un RC o un RL, o simplemente un circuito con una resistencia nomás. Y ya, pues. El largo, no sé si lo voy a poder hacer todo, pero por lo menos hasta las D. Ya, entonces, debe haber pegado la foto, pero nos dicen que los centros de dos bucles circulares conductores A y B, de radios A y B, A y B minúscula, con B siendo mucho mayor que A, respectivamente, se ubican en el origen O de un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, eh, se va a tener acá. Ujú. Y en T0, ambos bucles se encuentran en el plano XY. Para T0, el bucle más grande se mantiene en reposo. Me quedó horrible ese círculo. Ya está un poco más decente. Y es el bucle grande. Y el pequeño, de resistencia R, rota en torno a su diámetro que pasa por el eje X con velocidad angular W. De nuevo se comió la W ahí, como se muestra en la figura. Entonces se va a tener un bucle más chiquitito que va a estar como aplanado porque está rotando con velocidad W. Ahí está B y ahí está. Este es el bucle B y el grande el bucle A. Este es el bucle A y el grande el bucle B. Y nos piden primero encuentra la corriente I sub A inducida en el bucle A, despreciando el efecto de la autoinductancia. Entonces, aquí podemos usar una aproximación que también usamos en la P2. Como A es muy chico con respecto a qué, con respecto al radio de B, podemos asumir que el campo B generado por la corriente... me faltó poner la corriente acá. El bucle mayor. El campo B generado por esta corriente I va a atravesar de manera uniforme el- esta espira que está rotando, la espira chica. En el mismo caso que el ejemplo anterior. La misma aproximación, perdón. Y
lo vamos a aproximar a calcular el campo magnético hacia el centro de la espira. Y como en la P2 ya habíamos calculado el campo magnético de una espira, que era este, usamos este resultado. Entonces tiene que el campo magnético que va a atravesar la espira circular de radio A, producido por la corriente de radio I, va producido por la corriente I, va a ser escrita de esta forma. Y va a ir en Z tombo. Ahora viendo el movimiento de giro desde otra perspectiva, o sea, eh, si nos posicionamos acá, por ejemplo, como que nos tenemos que posicionar al frente del eje X'. Es decir, vamos a estar mirando al eje Z, al eje Y, y acá entrando, saliendo de la pantalla va a estar el eje X. Y notamos que como al principio nos dicen que el plano en T0, la espira está en el eje X, Y. Ay, no se entendió. Sí, pues, está bien. Bueno, pero el plano parte básicamente en el plano X, Y. Por lo que en un momento vamos a tener el bucle así en un momento determinado. Y el ángulo que va a generar acá va a ser WT, ¿cierto? Porque parte en el plano X, Y. Y la normal va a apuntar hacia allá. Pero noten que este ángulo es también WT. Por lo tanto, la normal que el ángulo entre la normal del loop y el eje Z va a ser igual a, al ángulo que forma. Va a ser igual va a ser igual a ese ángulo, por proyección de ángulo. Y si proyectamos este vector n normal en los ejes Z y en los ejes Y, nos queda que más coseno de WT, sí. Es creo que el mismo ejemplo que antes. O sea, el mismo, es análogo a lo anterior. ¿Se entendió eso? Ya. Bueno, acá. Eh, entonces, por Faraday lens, menos dt, el flujo, al igual que antes,
producto punto, y el B era B z tongo. Entonces, del lado normal solo va a sobrevivir el componente z tongo. Y como consideramos el flujo uniforme que atraviesa a la espira de radio A, el flujo va a ser I 2B. Y la FEM, derivando esto, y con el menos que tiene acá, el coseno va a soltar un menos seno, W, y por el menos va a quedar pi al cuadrado 2b. Y por lo que habíamos llegado antes, como el loop mismo representa un circuito, la corriente inducida en el loop A y esa es la corriente inducida. Ahora para la potencia disipada en la resistencia R por efecto Joule, la potencia disipada en un circuito se puede calcular como RI cuadrado. Pero esta intensidad, esta corriente sería la corriente que está circulando ahí. Entonces la potencia disipada sería simplemente un 0 cuadrado y listo, ese resultado era bien directo. Y ahora nos piden encuentra el torque necesario para mantener el bucle A, el bucle A rotando y la potencia mecánica asociada. Entonces, recordando, el torque actuando en el loop se puede calcular como el momento dipolar magnético del loop, producto cruz, el campo del loop. Y el momento magnético del loop la expresión como formal sería un medio de la corriente que está circulando por el loop, por la corriente, por la corriente, por la integral de línea cerrada, R por dr. Pero R por dr en el sistema, porque
No sé, pues el loop puede estar así con una inclinación, el loop en un momento va a estar así, apuntando para allá, en un momento va a estar así. Puede estar en muchas posiciones, pero el sistema mismo del loop va a mantener un sistema que se puede modelar con coordenadas cilíndricas y todo el sistema va a estar rotando, por lo tanto va a estar invariante. Por lo que el R es simplemente esta distancia o este vector vendría siendo AR tongo y DR sería menos A tongo. ¿Por qué menos? Porque la corriente IA, como la corriente I al principio, en el loop grande, está recorriendo sentido antihorario, la corriente que se va a provocar acá tiene que ser en sentido horario, por la ley de Faraday-Lenz, para contrarrestar el campo magnético externo que está atravesando el loop. Y el DR es el camino de integración de la corriente. Teniendo esto en mente, ahí. No. Ahí sí. Ser menos IA, pi a cuadrado, la normal. ¿Qué es la normal? El producto cruz entre R y teta tongo. Y esto nos dice que el momento magnético del loop, cuando la normal está apuntando para allá, estará apuntando en sentido contrario. Por lo que el torque y recordar que el N era menos seno en itongo más coseno en z tongo. Este producto cruz entre el z se me va a ir a 0 y el I por z y tongo producto cruz con, a ver, la X o no. Espera, enrodé. Eh, no tengo un signo malo. No me equivoqué.
Mm, mm. Tengo un signo malo. Oh. Ah, no, estoy puro jugando, estoy puro jugando. Sí, 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 porque y por Z me van a entregar un X, pero era menos y tongo, pero este menos se cancela con ese menos y dos más. Sí, listo. Toda la razón, toda la razón. Y entonces, el torque queda como pi al cuadrado. Esta expresión es de la corriente I, perdón, IA, por pi al cuadrado, por el campo, y en X tongo. Y juntando términos, nos queda esta expresión. Este es el torque necesario para mantener girando al bucle A con una velocidad angular constante W. ¿Y cuál es su potencia asociada? ¿Cuál es su potencia mecánica? Se acordarán de mecánica, que el torque, va, el torque, la potencia mecánica se puede calcular con esta expresión. Consejo, siempre traten de juntar ambos ramos, tanto mecánica en electro, porque salvan caleta. En especial cuando hacen eh, juntar, no sé, pues porque, spoiler, acá vamos a encontrar que la potencia mecánica va a ser igual a la potencia disipada en la resistencia. Y por lo general en estos ramos eh, electromagnéticos o por ejemplo, en electrodinámica, que es otro ramo, es de la licenciatura, para los que quieran seguir. Es muy útil como tener claro ambos conceptos para relacionar, porque la potencia necesaria para hacer girar una cosa después se transforma en calor disipada en la resistencia. Entonces es como la energía transformándose. Y si se dan cuenta, ambos están en X. El, el vector de la velocidad angular gira hasta allá, gira para allá, que se va moviendo así. Y haciendo el producto cruz, va el producto punto.
y nos queda esto. Y eso es igual a la potencia disipada en la resistencia, que está acá. No sé cómo copiarlo y pegarlo, pero son iguales. ¿Y qué enseñanza nos trae esto? Que la potencia necesaria, o la energía mecánica necesaria en verdad, más bien, para mantener al loop A girando con una velocidad constante, luego se va a transformar en energía disipada en la resistencia, en forma de calor, por el movimiento aleatorio de los electrones, que van girando en el circuito y van chocando contra las paredes, y eso se conoce como efecto Joule, de hecho. Y, y eso no... A ver. No sé si vale la pena hacer la D porque igual ya estamos en la hora y no me quiero alargar mucho. Y yo creo que está bien dejarlo hasta acá. Después voy a subir pauta y va a estar la última pregunta. Ya. Y, y eso, pues esto sería la última auxiliar. Em, a modo de palabras, es un poquito igual, pero da lo mismo. Fue mi primera vez siendo auxiliar y pucha, me hubiera gustado que hubiera sido presencial. Hubiera sido más o menos. Pero ojalá vernos algún día en la U, conocerlos presencialmente. Fue un gusto y gracias por prestar atención. Y, y eso, que tengan bonitas fiestas, pásenla bien con su familia y cuídense, cuídense harto.